Pues hoy estoy con Alberto Urdapilleta. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hermano de un gran cronista que es José Antonio Urdapilleta, ¿no? Así es. Cronista aquí de Azcapotzalco, pionero precisamente en la lucha de esta generación de identidad. José Antonio se dedicó más de 30 años al estudio de la historia en Azcapotzalco. Estuvo tratando de rescatar pues la historia de los diferentes pueblos, hoy que ya son pueblos originarios, y crear un sentido de pertenencia precisamente de la misma gente del lugar. Y pues para nosotros Azcapotzalco es el ombligo del mundo. Oye, ¿y cómo? A ver, ¿cuál es el término correcto? ¿Azcapotzalco, Azcapotzalco o Azcapotzalco? La acepción correcta es Azcapotzalco. Sin embargo, por tradición y también como una acepción correcta es Azcapotzalco, con la primera T después de la A. Cualquiera de las dos. Está correcto. ¿Por qué este cambio? Bueno, en el 1980, el delegado en turno se le dificultaba pronunciar Azcapotzalco. Entonces era más fácil decir Azca. Entonces le mandó volar la T. Pero aparte, pues el tema de lugar de hormigas es sin la T, Azca. Decía José Antonio que quitarle esa T a la palabra Azcapotzalco era como quitarle una patita a la hormiga que lo representa. Por eso es mejor decir Azcapotzalco. ¿Qué tanto ha cambiado en el tiempo? Ha cambiado muchísimo. La verdad es que Azcapotzalco, de ser pues un lugar de rancherías, un lugar de establos, pues se ha convertido en una urbe, primero empresarial, industrial, ¿no? Con la zona de Vallejo. Con la zona de Vallejo, de San Antonio. Y hoy día, pues prácticamente esa zona industrial está desapareciendo para convertirse en habitacional. Todas las viejas rancherías y lecherías, obviamente por la modernidad, desaparecen. Muchos pueblos, afortunadamente, han podido rescatar esa identidad y sus tradiciones. Y eso es lo maravilloso. Te platicaba yo hace un ratito de San Juan Tlihuaca, por ejemplo. Es maravilloso que en la fiesta de San Juan, que desafortunadamente por la pandemia no se pudo dar, hacen su feria, o en el Día de Muertos, que salen los animeros por todas las calles a recoger esas almas en pena, esas ánimas. Eso es maravilloso, y como bien dices, en ninguna otra parte de la ciudad se puede dar esto. ¿Por qué Chintololos? Chintololos. Hay varias acepciones también y varias leyendas de dónde surge la palabra chintololo. Etimológicamente viene de la palabra chintli, que es asentaderas, trasero o rabo, es lo que quiere decir en la. Y tololontzin, que era abultado, enorme. Entonces la acepción es de que pusiéramos nalgones, ¿no? Cuando los antiguos tepanecas que se dedicaban a la recolección. Pero con mucho orgullo, ¿eh? Ah, claro. Cuando los antiguos tepanecas que se dedicaban a la recolección, esto lo hacían con un calzón de manta, el cual jalaban y lo utilizaban como si fuera yate para hacer la recolección. Pero cuando no tenían esta fruta o maíces recolectados, al viento, este calzón se inflaba, haciendo la apariencia de unas asentaderas enormes. De ahí que los vecinos de Tacuba o de Tlatelolco nos decían indios nalgones, los chintololos. Ese es en el tema náhuatl. Hay otras versiones. Hay una leyenda de Jacinto y Dolores, que eran dos amigos de aquí de Azcapotzalco.
específicamente del lado de San Miguel de Amantla y de San Pedro Jalpa. Y resulta que estos dos amigos siempre estaban juntos en todos lados. Era muy raro no verlos juntos. Entonces la gente siempre preguntaba, oye, ¿has visto a Chinto y a Lolo? Ahí vienen Chinto y Lolo. ¿Y de dónde son Chinto y Lolo? Pues ¿de dónde? De Azcapotzalco. Y en esta lógica, ¿existe algún platillo, la comida, algo que sea de aquí? De lo que es de aquí, originalmente son las petroleras. Las petroleras nacen aquí, específicamente aquí atrás en Extengo, donde estaba la antigua refinería de Azcapotzalco, que no es de Azcapotzalco, pero siempre se conoció como la refinería de Azcapotzalco. Es un buen tema, eso de la refinería de Azcapotzalco. Es como el Parque Bicentenario de Azcapotzalco, que no es Azcapotzalco. Exactamente, o como el Plan Sexenal, que también debió haber sido de Azcapotzalco, pero no es de Azcapotzalco. Entonces la refinería de Azcapotzalco, los trabajadores pues salían a la hora de almorzar y no encontraban a veces qué más que pues la señora que hacía sus sopes y gorditas. Y esta señora tuvo el ingenio, gracias pues a la creatividad de los mismos trabajadores, de crear un sope enorme con guisados, ¿no? De ahí se crea la petrolera. Oye, ¿y ha habido algún acontecimiento relevante que esté poco documentado, que se conozca poco dentro de la historia de Azcapotzalco? Dentro de la historia de Azcapotzalco, pues por ejemplo, anteriormente Azcapotzalco tenía la connotación de Porfirio Díaz, era Azcapotzalco de Porfirio Díaz, porque al señor presidente le gustaban mucho estos jardines coloniales, ¿no? Eran fuera de la Ciudad de México, era un pueblo a distancia, cercano al centro de la ciudad, y aquí se venía a pasear. Agarraba el camino de Avenida Azcapotzalco con unos árboles recién llegados de Europa que el mismo presidente había mandado traer, que se llaman jacarandas. Entonces, con esas jacarandas sembradas, él venía con doña Carmelita a pasear a los caminos de Azcapotzalco. Cuando llega la revolución, viene Venustiano Carranza con su ejército constitucionalista y hace una parada aquí en Azcapotzalco de Porfirio Díaz. Indignado el señor dice, ¿cómo es posible que este tenga el nombre de aquel dictador? Entonces, como decía mi hermano José Antonio, pues nos carranció. ¿Cuál es el secreto mejor guardado de Azcapotzalco? El secreto mejor guardado, la cantidad de ruinas arqueológicas que hay bajo nuestros pies. Azcapotzalco tiene una cantidad de historia prehispánica muy importante, muy importante. Y con toda esta historia que me compartes, personajes famosos de varios personajes, algunos todavía tenemos la fortuna de que vivan, otros ya no, pero por ejemplo unos personajes interesantes, platicábamos pues José José, ¿no? Que es a nivel internacional uno de los personajes más importantes. Hemos tenido buenos peloteros de béisbol aquí en Azcapotzalco, futbolistas. Cuauhtémoc Blanco vivió aquí en Azcapotzalco, en Cuitláhuac. Germán Villa del América, por ejemplo, también vivió aquí. Políticos, esos no, nosotros pura gente buena. Un personaje muy interesante que vivió aquí en Azcapotzalco fue don Chava Flores. Otro personaje también en el tema literario de los cómics fue Germán Butze, el creador de los Super Sabios. Él vivió aquí en Clavería y en Electricistas. Hoy día tenemos aquí al maestro
José Luis Rueda, muralista mexicano importante, que vive aquí en Sector Naval. Por supuesto, la maestra Ogazón, pionera en el tema de la educación aquí en la Ciudad de México. El mismo José Antonio Urdapilleta, que tiene su estatua allá en el Jardín Hidalgo, que la gente de los pueblos apoyó para que se pudiera erguir. Oye, ¿y cómo ves esto de plantear Azcapotzalco como un nodo turístico importante para la ciudad? Sí, vale la pena. Azcapotzalco tiene una riqueza tanto cultural, gastronómica y comercial muy importante, pero se le ha desdeñado por el tema de que es una zona industrial. Con eso se le reconoce a Azcapotzalco, pero realmente Azcapotzalco tiene una riqueza muy competitiva turísticamente a Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Al mismo centro de la ciudad. El mismo centro de Azcapotzalco puede ser un lugar que puede atraer a muchísimo turista, que puede consumir en nuestros restaurantes, en nuestros cafés, tomarse nuestras nieves, dar una vuelta en el atrio de la iglesia, en el jardín, en la misma Clavería, en el Parque de los Vagos, en el Parque de la China, en Tesosomo, en las lanchas del lago. O sea, realmente es un lugar que vale la pena que la gente venga y lo conozca.